El tema, el Espíritu Santo, es uno que provoca mucha confusión, mucha especulación en el mundo. Y no va a ser un estudio profundo de la obra del Espíritu, pero vamos a analizar algunos puntos fundamentales y si entendemos estos puntos fundamentales, podemos evitar un montón de problemas. Ok, vamos a hablar de 4 preguntas acerca del Espíritu Santo. Y estas son las preguntas fundamentales. Número 1, ¿quién es el Espíritu Santo? Número 2, ¿cómo obra hoy? Número 3, ¿cuáles son algunas diferentes manifestaciones del Espíritu? Y número 4, ¿cómo el Espíritu Santo mora en nosotros? Y vamos a dividir estas 4 preguntas en 2 mensajes, ya que me toca hoy y también el martes que viene, si Dios quiere. Entonces, vamos a la primera pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y no tengo que decirles que muchos, mayormente nuestros amigos testigos de la atalaya, dicen que el Espíritu Santo no es un ser personal que piensa, razona, sino es una fuerza impersonal de Dios, o sea, el aliento de Jehová, como dicen ellos. Y una cosa que entre ellos causa mucha confusión y ellos se aprovechan de este hecho es que la palabra espíritu en sí misma muchas veces significa el aliento o significa el viento, pero en muchos lugares significa mucho más. No cabe la idea de viento o aliento en muchos casos. Es que en el lenguaje siempre hay palabras que tienen varios significados y así es con la palabra espíritu. A veces lo ilustro así. Y eso es una ilustración que sirve en inglés igual como en la lengua castellana. La palabra banco, la palabra banco tiene varios significados. Normalmente usamos la palabra banco para hablar de donde depositamos el dinero y retiramos dinero de ese lugar. Pero también la palabra banco en inglés, igual como en español, significa como una lomita. A veces aquí, yo sé, muchos de ustedes no viven donde esto pasa, pero hablamos de un banco de nieve, una lomita de nieve. Y todo depende del contexto de lo que significa la palabra. Y así es con la palabra espíritu. Sí, en algunas partes significa viento, aliento. Pero normalmente el contexto nos dice si está hablando de viento o aliento o si está hablando del Espíritu Santo de Dios, como vamos a ver, un ser personal. Vamos a hablar de algunas pruebas de que el Espíritu Santo es un ser personal. Quizás el texto más convincente es Mateo 28, 19, donde vemos al Espíritu Santo mencionado en un plano, un par de igualdad con el Padre y el Hijo. Vamos a leerlo. Ya ustedes conocen el texto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora unas preguntas. ¿El Padre es un ser personal? Una pregunta retórica, sí. ¿El Hijo es un ser personal? Y por supuesto que sí. Entonces el Espíritu Santo también es un ser personal, ya que es mencionado en un plano de igualdad con el Padre y el Hijo. Es un texto bien claro. Una vez yo estaba hablando, y eso estoy alejándome de mis notas un poco, estaba hablando con un señor en Perú y él estaba comenzando a dudar de la divinidad de Cristo. Y le dije, ¿qué va a hacer con este texto que menciona al Hijo y al Espíritu Santo en un plano de igualdad con el Padre?
Y él me dijo, hay algunas versiones que no tienen este versículo así. Como cuáles, le pregunté, que no hay ningún problema textual de los viejos, de los manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. Y encontré que hay una secta, en ese caso estamos hablando de como algunos cristianos hebraicos, como dicen ellos, y hay una cita en el tercer siglo donde dice bautizarlos en el nombre. Y así toman eso como pretexto para dejar eso. Pero no quiero alejarme demasiado del tema. Nadie cree que este texto no está en la Biblia, menos unos pocos tipos raros. Bautizarlos en el nombre por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el mismo punto se puede hacer de 2 Corintios 13:14. Fácil recordar este texto, es el último en la segunda carta de Pablo a los Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, obviamente hablando del Padre Celestial, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, mencionados en un plano de igualdad. No, a veces tratamos de ilustrarlo, quizás mejor no tratar de ilustrarlo demasiado, pero basta decir que la Biblia está llena de ejemplos donde hay unidad en pluralidad. Y es lo que tenemos aquí. Cuando hablamos del Espíritu Santo, vemos que Él tiene atributos personales, atributos que ningún viento, ningún aliento puede tener. Por ejemplo, oye y habla. Y ese es un texto clave que vamos a leer una y otra vez hoy. Ah, Ojalá que lo tengan memorizados al terminar con estos dos mensajes. Jesucristo prometió a los discípulos que aunque él estaba al punto de irse, que no iba a dejarlos solos. Dice 13, y cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad. ¿Un viento puede guiar a la gente a toda la verdad? Por supuesto que no, pues no hablará por sí solo. El Espíritu Santo iba a hablar, habló y sigue hablando a través de las Escrituras. Hablar, un viento puede hablar, sino que hablará todo lo que oiga. No hizo eso en letra rojita, pero ¿un viento puede oír? No. Os hará saber las cosas que han de venir. Un viento no puede hacer esto. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. No estamos hablando del viento, no estamos hablando del aliento que alguien está soplando, estamos hablando de un ser personal que tiene atributos personales. El Espíritu Santo envía. En Hechos 13, de 2 a 4, vemos que el Espíritu Santo envió a Pablo y a Bernabé en el primer viaje que a veces llamamos el primer viaje misionero. El Espíritu Santo tiene sentidos, Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces, la lista de 4 puntos en los cuales los gentiles debían tener cuidado, puntos de la ley antigua. Pero nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Si hubiera dicho, y si hubiera dicho, ha parecido bien al viento, a nosotros, no, no tiene sentido. Siente tristeza. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Ama. Romanos 15:30 habla del amor del Espíritu. ¿El amor del viento? Por favor, estamos hablando de un ser personal. Y es divino. Es Dios. Y
podríamos volver a mencionar otra vez. Está mencionado un plano de igualdad con el Padre y el Hijo, indicando que es un ser personal y también implicando que es Dios. Y ese es un punto que ya hemos hecho de Mateo 28, 19 y segundo a los Corintios 13 y 14. Pero otros puntos. Es interesante ver cómo se intercambia el nombre de Dios con las referencias al Espíritu Santo. Uno de los textos más fáciles para recordar es el caso, es Hechos 5, donde leemos de Ananías y Zafira. Recordamos que mintieron, hombre y su esposa, y al condenar a Ananías, dice Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿A quién mintió Ananías? Al Espíritu Santo. Pero sigue en versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero yo pensé que era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es divino. Está en un plano de igualdad con el Padre y el Hijo. ¿Mintió al Espíritu Santo? Mintió a Dios. No hay contradicción ahí. La voz de Jehová es la voz del Espíritu. Y eso vemos varias veces en el Antiguo Testamento. Dice el Antiguo Testamento, Jehová, o Yahvé si prefiere pronunciarlo así, dijo tal y tal cosa. Y cuando se da la cita del Antiguo Testamento, dice el Espíritu lo dijo. Por ejemplo, Isaías 6, 8 y 9. La profecía acerca de los que no iban a oír la palabra del Señor. Dice Jehová. Dice. Entonces habló de los que no quieren oír. Dice Hebreos. Dice Hechos 28, 25. Y también, yo estoy confundiéndome un poco el cuarto error que he cometido. Pero Jehová dice, en Jeremías 31, 33, que iba a dar un nuevo pacto. Pero Hebreos 10, 15 dice que fue el Espíritu Santo que prometió el nuevo pacto. No hay contradicción. Jehová dice, el Espíritu Santo dice, es igual, porque el Espíritu Santo está en un plano de igualdad con el Padre y el Hijo. ¿Cuál es el problema? Hay varios términos en la Biblia que describen al Espíritu Santo y el contexto determina a veces cómo aplicarlo y a veces no es 100% claro. A veces no sabemos si está hablando del Espíritu Santo o del Espíritu del hombre, pero la mayor parte del tiempo podemos ver si está hablando del Espíritu Santo o no. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Consolador. Y por supuesto, este último viene de Juan capítulos 14 a 16. Varios términos le describen. Ok, ya sabemos quién es el Espíritu Santo. Vamos a la segunda pregunta. La respuesta a esta pregunta, ¿cómo obra el Espíritu? No es tan complicada, pero por la confusión en el mundo religioso hoy en día, tenemos que pasar bastante tiempo dando la respuesta a esta pregunta. Sí, hay mucha especulación. Por ejemplo, el calvinismo es un sistema antibíblico y una cosa que dice el calvinismo y se manifiesta en varias formas hoy en día es que Dios llama al pecador. El sistema original es Dios le llama al pecador con un milagro, con una señal milagrosa.
pero hoy en día lo han suavizado un poco. Si uno siente un impulso ahí o siente conmovido, este es el Espíritu Santo que te está llamando. Dios, según este concepto, llama al pecador por impulsos sin que éste lea la Biblia. Y oímos testimoniales que muchas veces van así. Yo estaba en el mundo, yo era borracho, yo era mujeriego, y un día ahí caminando por la acera, ah, el Espíritu Santo me golpeó en la cara como un relámpago, como un rayo del cielo. Y ahí mismo me salvé. Ahí está la confusión. Dicen que nuestros impulsos son del Espíritu Santo. Sentí conmovido por el Espíritu Santo a llamarte. El Espíritu Santo quería que yo hablara contigo. Ahora, si la Biblia nos motiva a llamar a otros, sí, es en forma indirecta que el Espíritu Santo nos llama. Pero casi nadie significa eso cuando dicen que sentí movido por el Espíritu Santo a llamarte. El Espíritu Santo me dijo que me mudara a Nueva York. Sienten algo en el corazón, un impulso y atribuyen este impulso al Espíritu Santo. Cuidado, es un texto bien conocido, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? No confiemos en los sentimientos como mensajes del Espíritu Santo. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Yo siento eso en el corazón. No es el Espíritu Santo. Tus sentimientos no son el Espíritu Santo. Ahora, si estamos bien entrenados por la palabra, somos motivados por la palabra, la espada del Espíritu. Pero los sentimientos no son el Espíritu Santo. Es que todo esto produce en muchas religiones un enfoque no saludable en el Espíritu Santo. Y os explico. Hablan mucho del Espíritu Santo, el Espíritu Santo esto, el Espíritu Santo lo otro, y hablan poco de Cristo. Y el mismo Espíritu Santo no quiere esto. Recordemos del texto que acabamos de leer, Juan 16:14. El Espíritu Santo no quiere atraer la atención a sí mismo, sino a Cristo. Él, dijo Cristo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y solo se lo hará saber a ustedes. Yo creo que un buen hermano dijo eso y yo creo que tiene razón, aunque estamos quizás especulando un poco. A veces no leemos tanto del Espíritu Santo en cuanto a su personaje, en cuanto a cómo es, en contraste con lo mucho que leemos del Padre Celestial y Jesucristo. Y él sugirió que es porque el Espíritu Santo no quiere atraer tanto la atención a sí mismo, sino a Jesucristo. Es lo que parece significar Juan 16:14. Aún así, debemos apreciar la obra del Espíritu Santo. Bueno, ya hemos hablado de la confusión en el mundo religioso en cuanto a cómo nos habla el Espíritu Santo. Si no es por las sensaciones que tengamos, si no es por corazonadas, ¿cómo obra? Y aquí la respuesta muy sencilla. Hablando de la armadura de Cristo, cómo Cristo nos protege, cómo el Espíritu nos protege. Tomar también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la espada del Espíritu?
La palabra de Dios así obra. No, el Espíritu Santo tiene una espada y es por medio de ella que obra hoy en día. No dice el texto que la palabra de Dios es una de varias espadas del Espíritu. No, no dice eso. Dice es la palabra de Dios singular. No debemos buscar otras espadas aparte de la palabra de Dios. Entonces, la respuesta breve, aunque muchos no van a estar satisfechos con ella, a cómo obra el Espíritu Santo es la palabra de Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo nos guía? Respuesta, por la palabra de Dios. ¿Cómo convence el Espíritu Santo al pecador de su pecado? Respuesta, por la palabra de Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo nos santifica? Por la palabra de Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo nos lava? Por la palabra de Dios. Ya ustedes tienen la idea. ¿Cómo el Espíritu Santo obra? Por la palabra. La obra del Espíritu, cuando es especificada, tiene que ver principalmente con la revelación de la palabra de Dios. La palabra en el Antiguo, la palabra en el Nuevo. Y vamos a ilustrar esto. La Biblia dice que el Espíritu Santo trae muchas bendiciones al cristiano. Algunos textos no especifican cómo lo hace, pero otros textos sí especificamos cómo lo hace. Vamos a ver, a mostrar eso. La Biblia dice que nacemos de nuevo del Espíritu. Juan 3:5. Jesús dijo a Nicodemo que hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Pero la primera carta de Pedro, capítulo 1, 23-25, dice cómo nacemos de nuevo del Espíritu por medio de la espada. 23. Porque han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Entonces, ¿cuál es la simiente corruptible por la cual nacemos de nuevo? Mediante la palabra de Dios. Y así también dice 25. Somos nosotros lavados por el Espíritu Santo. Primero los Corintios 6:11. Vamos a leer este texto pronto, pero somos lavados por la palabra. Efesios 5:26 explica cómo es que somos lavados por el Espíritu. Dice primero a los Corintios 6:11, hablando a los Corintios, que aunque habían estado malísimos en un montón de pecados carnales, había cambiado algo. ¿Qué había cambiado? Pero fueron lavados, fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo fueron lavados? En el Espíritu de nuestro Dios. Pero Efesios 5:26, para santificarla, hablando de la iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Yo creo que aquí tenemos un resumen de Juan 3:5. Nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Pero aquí dice palabra, porque es la espada del Espíritu. ¿Ve cómo pasa? Hay bendiciones del Espíritu y cuando se especifica cómo llegan a nosotras estas bendiciones, siempre es por medio de la palabra. Ya acabamos de leer 1 Corintios 6:11, que somos santificados por el Espíritu, puestos aparte para la obra de Dios, puestos aparte del mundo del pecado. ¿Cómo es que somos santificados? Somos santificados por la palabra de Cristo. Dice Juan 17:17. Somos santificados por la palabra. Santifícalos en la verdad.
tu palabra es verdad. Cuando hablamos de la conversión del pecador, la palabra siempre es la espada del Espíritu por medio de la cual Él convence al pecador. Y estos ejemplos de conversión en el libro de Hechos nos muestran la importancia de la palabra. Y una cosa, voy a dejar mis notas un poco. Yo creo que estoy viendo entre muchos predicadores en los Estados Unidos, ¿cómo decirlo? Un descuido, voy a decir, para no decir una falta de respeto, pero un descuido por el libro de Hechos. Leí una lista de libros recomendados para comenzar a leer la Biblia de un buen predicador, uno que yo admiro. ¿Qué debes leer uno? Bueno, primero mencionó Lucas. Yo entiendo eso para aprender de Cristo. Pero luego, primero, segundo de Pedro, luego otros libros, otros. Y ahí como el número 5 o 6, y también conviene leer el libro de Hechos. Y esa es mi pregunta. Si alguien quiere saber cómo llegar a ser cristiano en forma detallada, ¿cuál es el libro donde uno aprende esto? El libro de Hechos. Y aquí, según el plan del buen hermano, y algún día voy a quizás tratar de hablar con él de esto, uno puede leer como 4 o 5 libros a través de varios meses antes de llegar al libro que le enseña cómo recibir la gracia de Dios. Yo voy a tratar de combatir esta falta de énfasis que estoy comenzando a ver en el libro de Hechos. Ok, de tomo, ya dejé esto. Vamos a volver a las notas. Dice Pablo, en Cristo os engendré por medio del Evangelio. El Evangelio, las buenas nuevas que se encuentran en la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Este es un texto clave. Segunda Tesalonicenses 2:14. Él nos llamó mediante nuestro evangelio. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. La espada del Espíritu, no por una sensación, no por un llamado directo del Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Y ahí estamos en Hechos. La gente en el día de Pentecostés, que oyó, que les convenció a arrepentirse y bautizarse. La palabra de Dios acerca de Jesucristo y las instrucciones del Espíritu, que se arrepintieran y se bautizaran para perdón de pecados. Los samaritanos, Felipe fue y les predicó a Cristo. Después de escuchar el evangelio de Cristo y el reino, fueron bautizados ellos. El eunuco, capítulo 8, quería saber cómo llegar a servir a Dios. Y Felipe le anunció el evangelio de Jesucristo. Después de oír el evangelio de Cristo, llegaron a cierta agua y él quería bautizarse. Porque en el evangelio de Cristo, la espada del Espíritu, él aprendió cómo hacerlo. Saulo de Tarso fue a Ananías y le habló palabras, según capítulo 11:15, palabras por las cuales serás salvo y tu casa. Cornelio oyó palabras, ya estoy confundiendo Saulo de Tarso con Cornelio. Saulo oyó de Ananías, Cornelio oyó palabras por las cuales iba a ser salvo de Pedro. Lidia oyó la palabra y teniendo un corazón blando, un corazón sincero, la palabra que le oyó le abrió el corazón, el carcelero, y así en adelante. En la Biblia, Dios convenció al pecador no por sensaciones, no por corazonadas, sino por palabras, palabras del Espíritu Santo. Los corintios oyeron, creyeron y fueron bautizados, capítulo 18:8. Ahora, muchos dicen, sí, creemos mucho en la palabra de Dios, pero quieren oír mensajes de Dios aparte de la palabra de Dios.
piensa que el Espíritu Santo les habla en otras formas también. Yo creo que ya hemos dado bien fuerte en este punto, pero vamos a hacer más énfasis en ese ahora. Los apóstoles, Juan 16:13, recibieron toda la verdad. Yo les dije que iba a citar este texto. Dice 12, todavía tengo que deciros muchas cosas, pero ahora no las podéis sobrellevar. Jesús no dio toda la verdad a los apóstoles mientras estaba caminando sobre la tierra, pero iban a recibir toda la verdad después de su partida. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ya Jerry sabe hasta dónde voy con eso, porque me ha oído hablar 100 veces de eso. Les iba a guiar a 50% de la verdad, a 75% de la verdad y un poco más para ser revelado a los obispos católicos, un poco más para ser revelado luego por José Smith, un poco más luego por ser revelado por Elena White y un poco más luego para ser revelado al pastor Don Fulano o al pastor de tal. No, ellos, los apóstoles, recibieron toda la verdad en el primer siglo por el apóstol. Y aquí hay algunas verdades irrefutables. Si los apóstoles recibieron toda la verdad, entonces no hay nueva verdad para ser revelada después del tiempo de los apóstoles. Dios no nos da nuevas verdades por catecismo, profetas modernos, sueños, etc. Es increíble la influencia que ha tenido el pentecostalismo en el mundo evangélico y aún entre algunos hermanos. Y me da pena. Muchos hermanos sinceros, yo tuve un sueño. Un sueño es un sueño, la subconsciencia que te habla. No es una revelación de Dios. Recibieron toda la verdad los apóstoles. La fe fue revelada una vez para siempre. No iba a ser dada en porciones a través de los siglos. Amados, por el gran empeño que tenían escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Vemos el proceso de la revelación de Jesucristo en una etapa de la historia, el primer siglo. No vemos revelación del mensaje de Jesucristo en el sentido del Nuevo Testamento en pedazos a través de los siglos. Un pedazo en el primer siglo, un pedazo en el tercer siglo a tal y tal concilio, un pedazo en el siglo séptimo al Papa. No. El Espíritu Santo, su espada, la verdad. Y cuando hablamos de la fe en Judas 3, estamos hablando del paquete de creencia en Jesucristo. Ahí estamos. Ah, hay tantos problemas cuando no confiamos en la suficiencia de las escrituras. La confusión personal. Y hay historias que a veces relato. Allá en Puerto Rico, yo creo que fue que una señora dice, yo tengo una revelación de Dios en medio del culto. Varios problemas aquí. ¿Y cuál es la revelación, hermana? La revelación que voy a casarme con el pastor. Y el pastor le dijo, bueno, señor, no sé de qué está hablando, pero ya soy casado. Pero ese es el tipo de confusión que viene cuando uno no confía en las escrituras, sino busca la revelación por sensaciones. Había una hermana en Santo Domingo que era una joven, tenía 3 o 4 niños, su esposo le abandonó, pero un hermano en la iglesia, estamos hablando de una iglesia, y dijo, el Señor me ha revelado
que voy a casarme con la hermana. Y ella no quiso. No, no puedo casarme contigo. Dijo, yo tengo 4 hijos. Ah, y los miembros de la congregación comenzaron a presionarla. Si es el Espíritu Santo que lo ha revelado, tú no puedes rebelarte en contra de la voluntad del Espíritu Santo. Tienes que casarte con él. No, no quiero casarme con él. Y justamente en este punto, ella se encontró con algunos hermanos con más confianza en la suficiencia de las escrituras y le decían, no, tú no tienes que casarte con ese señor. La confusión doctrinal, se han dado cuenta de tantas iglesias piensan recibir revelaciones especiales de Dios. Si todas fueran correctas, tendrían un montón de confusión. Los mormones dicen que José Smith les ha revelado un camino. Y José Smith, inspirado por el Espíritu Santo. Los adventistas del séptimo día dicen, no, Elena White, el Espíritu Santo nos ha enseñado otro camino. Y los amigos católicos, no, el Espíritu Santo dijo al Papa esto y confusión doctrinal. Si todos pudieran decir, vamos a estar contentos con la espada del Espíritu como única revelación del Espíritu Santo, ¿cuánta confusión se podría evitar? Y al fin y al cabo, este concepto de buscar revelación aparte del Nuevo Testamento revela una falta de confianza en la palabra escrita y en las promesas de Dios. Ojo, y no, eso no está en mis notas, pero estoy oyendo más y más entre hermanos conocidos. Cosas así. Yo creo que Dios me escogió esta mujer para ser mi esposa. En la primera a los Corintios capítulo 7, y eso no pensé entrar ahí, no está en la pantalla, pero voy a mencionarlo ya que está en mi mente. Primera a los Corintios 7. Aquí instrucciones para las viudas, para los solteros. Y hablando a las viudas, versículo 39. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Ahora bien, ¿había un solo hombre que Dios había tenido en mente para las viudas? Si así hubiera sido, no le habría dicho a ellas, no les habría dicho, está en libertad de casarse con quien desee. Muchos tienen la idea, no, tienes que esperar una señal del cielo, un sueño en la noche. Y así Dios te va a mostrar cuál es este hombre que Dios tiene en mente para ti. Un hermano aquí que se llama Caleb me dijo que en una iglesia en Indiana, que vino un joven a él y le dijo, yo tengo en mi corazón que Dios quiere que yo me case con la señorita bonita en la congregación, la hermanita bonita, vamos a decir. Luego vino otro hermano joven y le dijo, yo creo que el Señor quiere que yo me case con la misma hermanita bonita. 4 jóvenes le fueron y decían, yo creo que Dios me está diciendo que me case con ella. Y Caleb les dijo, no, eso no es Dios. Dios no quiere que tenga 4 maridos. Es que yo creo que debía haber sido muy bonita la señorita. Pero así Dios no nos habla. No nos habla por eventos en la vida. Bueno, me pasó tal y tal cosa. Tiene que ser que Dios así me estaba dando un mensaje especial. No, Dios no nos da mensajes por sueños, por eventos en la vida. Hay una sola vía de su revelación y es la palabra de Dios. Bueno, confiemos en la palabra de Dios como la revelación única y suficiente del Espíritu Santo. A veces yo trato de enseñar esto a los jóvenes y les digo, cuidado, porque les voy a hacer una pregunta capciosa.
que no contesten mal. Entonces comienzo a hablar con ellos acerca del Espíritu Santo y les digo, ¿cómo el Espíritu Santo nos habla? Y ellos responden bien, por la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y les digo con rostro serio. Y aparte de la palabra, cómo el Espíritu Santo nos hable. A veces quedan ahí mirando uno al otro. Porque pregunto seriamente. Y aparte de la palabra, ¿cómo nos habla? Y a veces un tímido dice, en ninguna otra forma, solamente por la palabra. Que sí, contestaste bien. Pero si quedamos satisfechos con la única revelación del Espíritu Santo en la palabra de Dios, evitamos muchos problemas y que Dios nos ayude a confiar en la suficiencia de ella. Entonces, hemos contestado dos preguntas hoy acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Un ser personal, mencionado en un plano de igualdad con el Padre y el Hijo. Y a eso hemos dicho, ¿cómo obra hoy? A través de su espada, la palabra de Dios, y en ninguna otra forma. Que Dios nos ayude a tener confianza en ella como única revelación. Muchas gracias, hermanos.